Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Llevábamos ya un tiempo sin hacer contraportada, pues tranquilamente un mes. Como bien sabéis, pues tuve una mudanza de por medio y he ido poco a poco reactivando todos los espacios. El último es este, me parece a mí, el de la contraportada, o es de los últimos ya, porque el resto todos han tenido su reinicio. Pero la semana pasada que teníamos contraportada me fui a Toledo, como bien sabéis, porque he ido subiendo vídeos a lo largo de esta última semana y no pude hacerlo. Tuve esos vídeos luego, no sé, los grabé el viernes, pero pasé el sábado entero montándolos y editándolos, concretamente los de esos que van con la cámara 360, que tiene tantos partidarios como detractores. Luego dan mucho trabajo de postproducción, porque uno lo graba todo y tiene luego que realizar el vídeo en cuestión una vez está en el ordenador y llevan bastante tiempo. Son unos vídeos muy laboriosos. Pero vamos, volvemos hoy con la contraportada. Traemos, o me traen, mejor dicho, porque los libros de la contraportada no los traigo yo. Yo me limito de vez en cuando. De vez en cuando sí que traigo yo algún libro, pero no es lo habitual. Por lo general viene el autor. De hecho, ayer tuvimos una contrahistoria sobre la leyenda negra. Muchos de vosotros ya la habréis escuchado, que hablamos de un libro. Dudé si traerme a Javier Rubio aquí a la contraportada para hablar de su libro y hablar más concretamente de su libro, o llevármelo a la contrahistoria y que hablásemos de su libro y de la leyenda negra en sí, la leyenda negra contra España, como el libro, además, el título del libro de Javier, que saldrá dentro de unos días al mercado, está ya en preventa, pues no da lugar a equívocos. Se titula España contra su leyenda negra, pues me parecía perfecto. Así que nada, lo de ayer fue, en cierta medida, la contrahistoria de ayer también una contraportada. Pero hoy volvemos a las contraportadas de verdad, con notas de voz de los contraescuchas que nos recomiendan, pues siempre buenos libros. Esa es la cruda realidad, y la cruda y gozosa realidad, porque yo no veo manera de que me enviéis un libro malo. Con las películas de vez en cuando, pues me enviáis alguna cosilla así irregular, pero con los libros no, con esto no os equivoquéis nunca. Bien, pues si queréis participar, os doy el número de WhatsApp para las notas de voz. Es el 690-82-7909. Con más 34 delante, importante, delante del teléfono, en el caso de que estéis fuera de España, porque si no, no me va a llegar. Y respecto a la duración, pues bien, el tiempo que os lleve. A ver, no media hora, pero que os podéis tomar 2, 3, 4 minutos, 5 incluso, si queréis hacer una reseña de lo más completa posible. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Ignacio, que nos trae una novela de ciencia ficción. Bueno, según Ignacio, es la mejor novela de ciencia ficción de la historia. Aviso que no la novela propiamente, pero esta historia ha pasado ya por el contraplano, en 2 o 3 ocasiones. Así que no os hace falta, o no creo que haga falta que os diga cuál es. De cualquier manera ya la estáis viendo, ¿no? Porque es de hecho el libro de la semana, así que es fácil de adivinar. Bien, si no lo imagináis ya, os lo dice Ignacio ahora. Saludos a todos los contraescuchas, y hoy tengo una recomendación para la contraportada. Se trata de la que es considerada la mejor novela de ciencia ficción de la historia, que probablemente esto sea mucho decir, pero bueno, oficiosamente así la ponen en muchos sitios. Yo opino que, bueno, desde luego, no sé si la mejor novela de ciencia ficción de la historia, pero sí en el top 10, eso sin duda. Y estoy hablando de la novela Dune, la novela del planeta desierto, el planeta de Arrakis. Esta novela es de Frank Herbert, que la escribió un escritor estadounidense que la escribió en los años 60 y que sin duda fue un hito dentro de la ciencia ficción. Frank Herbert la continuó después a lo largo de 5 novelas. Esta es una de las que se suele llamar novela río, porque la saga original la constituyen 6 libros, pero luego fue continuada también por su hijo con una serie de precuelas y secuelas posteriores a los libros originales. Bueno, no sé por dónde empezar con esta novela. Decir que lo tiene todo. Es una novela en la que está estructurada en diferentes casas nobiliarias, dividen el poder a lo largo del universo. Estamos hablando de un futuro muy lejano ya, una sociedad muy avanzada, en el que la humanidad se ha extendido por múltiples planetas y funciona pues como en la época feudal, o como podría pensarse. Hay casas nobiliarias muy poderosas
casas menores que a su vez rinden vasallaje a otras casas, y por último hay un emperador o un rey, en este caso es un emperador, que domina toda la galaxia. Y bueno, decir que todo gira en esta galaxia en relación a un producto que se llama la melange, la especia, y este producto solo se produce, esta especia solo se puede sacar de un planeta, que es el planeta Arrakis, el planeta de las dunas, y por eso este planeta cobra una importancia superior en todo el universo poblado en todo este imperio. Y esta sustancia, la especia, es necesaria para los viajes interestelares. Entonces, prácticamente nada se puede hacer sin ella, y es por lo que es tan importante y están dispuestos a matarse por esta sustancia. En la novela aparecen varias de estas casas, las más importantes, la casa del emperador y las dos casas enfrentadas principales. Y bueno, decir que es una epopeya en la que hay venganzas, seres absolutamente malvados y seres grises también, pero todo hecho con una inteligencia y con una prosa que te atrapa desde el primer momento. La novela, aunque es relativamente larga, se lee en nada, porque es que no puedes parar de leerla. Y es muy, muy original en todos los aspectos, porque no es lo que te esperas de novelas de ciencia ficción basadas en tecnología, robots, o me estoy acordando, por ejemplo, de las típicas sagas de Asimov, o no sé, otros autores de ciencia ficción que se basan más en la tecnología, por ejemplo. Aquí sí hay una tecnología muy avanzada, pero no basada en las máquinas ni en la inteligencia artificial. Explican por qué abandonaron las máquinas y la inteligencia artificial, y se adelanta un poco a la película de James Cameron de Terminator y su Skynet. Ellos tuvieron su problema con las máquinas y tuvieron que abandonar las inteligencias artificiales y el desarrollo computacional para desarrollar otro tipo de computadoras humanas. Y bueno, en fin, esta es solo una de las curiosidades de la novela, tiene muchísimas más. El planeta Arrakis está lleno de cosas fascinantes. Es una novela, es una epopeya ecológica también, que además te hace plantearte, bueno, ¿y cuál es la belleza de Arrakis? ¿Es la belleza de un mundo lleno de dunas o debería de ser un vergel? O sea, ¿cuál es el verdadero ecosistema de Arrakis, del planeta Dune? Y bueno, plantea un montón de cuestiones a niveles éticas también, y su personaje principal sufre también a lo largo de la novela siendo consciente de que sus decisiones pueden llevar a la humanidad a morir por millones de personas. Es una novela que se adelanta quizás también a algunas de las cosas que plantea Lucas en la Guerra de las Galaxias, en la que las religiones y el misticismo están totalmente imbrincados, pero además de una forma magistral, en las que hay guerreros fanáticos, en las que hace también uso de conceptos que vienen directamente del Islam, como la yihad. El mismo nombre del personaje central tiene un nombre musulmán o un nombre árabe, no sé cómo decirlo. El personaje principal es Paul Atreides, pero tendrá varios nombres a lo largo de la novela, añadidos a ese título de su casa original de nobles. En fin, esta novela ha sido llevada 2 veces al cine y recomiendo vivamente las 2 películas. Guardo un grato recuerdo de la original, de David Lynch, pero sin duda alguna lo que ha hecho Denis Villeneuve es una obra magistral de la ciencia ficción, y estoy deseando ver la segunda parte y, por qué no, también, que se ha dicho que la va a hacer, la continuación con la siguiente novela que escribió Frank Herbert, Mesías de Dune. Así que nada, recomendar a todos, no quiero desvelar más cosas de la novela, simplemente decirles que es apasionante, que para mucha gente es su novela preferida dentro del género de la ciencia ficción, y bueno, eso, que es una novela que atrapa y que se lee
con sumo agrado y que cualquier amante de la ciencia ficción que no la haya leído ya está tardando. Saludos. Bueno, Ignacio, has hecho una reseña perfecta. Cualquiera que tuviese alguna duda sobre si debe o no debe leer Dune, creo que ha quedado más que resuelta. Yo no he leído Dune, esa es la verdad. He visto la película, o las películas, mejor dicho, tanto la de David Lynch del año 1984, que ha pasado por el contraplano, no sé si una, dos o tres ocasiones, como la más reciente, que es de Denis Villeneuve. Las dos me han gustado mucho. Bueno, la segunda parte del Dune de Denis Villeneuve se estrenará el año próximo, en el año 2024. Así que yo, por supuesto, vamos, no me cabe la menor duda, iré al cine a verla con el estreno. Bien, aquí lo primero que habría que plantearse, ya que has traído el tema, Ignacio, cuál es la mejor novela de ciencia ficción de la historia. Tenemos varias candidatas, porque hay muy buenas novelas de ciencia ficción, algunas con película incorporada, como es el caso de Dune. Bueno, el caso de Dune sería con películas incorporadas, hasta una película que nunca se llegó a hacer. Bien, decir cuál es la mejor ya es cosa de cada uno. Pero sí se puede hablar de unas cuantas que podríamos decir que figuran entre las mejores. Aunque, claro, es difícil decir porque a alguien le puede parecer una novela, lo mismo que pasa con un disco, ¿no? Una película. Pues a mí me parece una obra maestra. Pues yo no pude aguantar y a los 20 minutos tuve que parar porque no conseguía. Me salí del cine, ¿no? Esto es muy, muy subjetivo, muy, muy personal. Pero vamos, si queremos utilizar algún elemento objetivo para juzgar, en el caso de un libro, pues serían las ediciones y el tiempo que ha estado vendiéndose. El caso de Dune es clarísimo, porque pues, que es una novela que lleva desde el 65, pues casi 60 años lleva vendiéndose y arriba del todo, y se le siguen haciendo ediciones, ha sido traducido un montón de lenguas, etcétera. Entonces eso nos puede servir de punto indirecto, ¿no? De indicador indirecto de que una novela es, por lo menos es de culto, ¿no? Es decir, si es la mejor o no es la mejor, porque cada uno tendrá la suya mejor, pero vamos, hay unas cuantas que figuran, mirándolo así, entre las mejores. Ya digo, aunque solo sea por la cantidad de ediciones que han tenido. En algunos casos, bueno, en todos, diría yo, son novelas de culto. Bien, veamos. Por un lado, a mí la primera, si me dicen novela de ciencia ficción, la mejor de la historia, no te sabría decir cuál. Yo soy poco amigo de los rankings, de las clasificaciones, más con productos culturales, ¿no? Es difícil. Yo te puedo decir cuál es la empresa más grande del mundo por capitalización bursátil, pero no tengo más que ir a buscar el dato y decírtelo, ¿no? Te está cambiando continuamente, pero bueno. O te puedo decir cuál es el país que tiene la renta per cápita más alta. Y sí se pueden hacer categorías y rankings fácilmente, pero en productos culturales es más complicado. Pero bueno, si me llegase, me hiciesen esa pregunta, ¿cuál es, no sé si la mejor o por lo menos la más famosa, o la que más impacto ha tenido? Yo creo que fue 1984 de Orwell. Es una novela que ya ha pasado por aquí, que es del año 49, una obra maestra, yo creo, que, en fin, sí que supuso un antes y un después. Una novela distópica que ha tenido un impacto capital, tiene un legado grandísimo, lo de 1984, ¿no? Una influencia profundísima en la cultura y también en la política de nuestro tiempo. Luego, otra que podría figurar en este listado sería Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que esta es anterior a 1984, esta es de los años 30. También es distópica, por supuesto, y es una novela que a quien le gusta pues la tiene en lo más alto, ¿no? Otra que podríamos incluir sería Neuromante, de William Gibson, que esta es posterior, esta ya es de los años 80. Lo único que esta novela, Neuromante, es una novela que, en cierta medida, es una novela del subgénero cyberpunk y en cierta medida anticipó ciertas ideas, ¿no? Como los hackers, por ejemplo, cuando evidentemente en el 84 eso no existía, ¿no? O la realidad virtual, antes de que, bueno, pues que pasasen a nuestro vocabulario diario. Otra ya la has comentado, esta de Fundación de Isaac Asimov, ¿no? Que es el primer libro, una trilogía, ¿no? Esta también está bien y podría formar parte de esta lista. Otra más podría ser Solaris, de Stanislav Lem, que era un autor polaco que escribió esta novela en los años 60. Es una novela muy psicológica y filosófica, me atrevería a decir, ¿no? Es una novela que también ha sido llevada al cine en 2 ocasiones, una en la Unión Soviética por Tarkovsky y otra posteriormente ya en Estados Unidos, a principios de este siglo. Y luego, pues claro, estaría Dune, naturalmente, sí. Lo que he soltado unas cuantas, podríamos meter unas cuantas más, ¿no? Bueno, Dune es una obra icónica que ha dejado, pues, un legado tremendo, sobre todo un legado cinematográfico. Bien, Dune es una novela de ciencia ficción, como bien ha dicho Ignacio, que ya digo, ha hecho una reseña perfecta. Su autor es Frank Herbert y se publicó en el 65. Herbert
Herbert fue un escritor estadounidense que se dedicó solo a esto, se hizo famoso de hecho y se ganó la inmortalidad con esta novela, y no solo esta, sino sus 5 secuelas. Es un escritor que murió hace ya unos cuantos años, murió en el 85, él había nacido no con el siglo, no sé si los años 10, los años 20, una cosa así. Este hombre estudió periodismo y se dedicó a ello, fue fotógrafo también, pero la fama no le llegaría por el periodismo, sino por la novela que nos trae Ignacio. Fue en el año 65, que debía tener Herbert pues quizá 45 o 50 años ya, publicó Dune, que era su primera novela, era su ópera prima. Y llegaría a ser el santo, porque fue un éxito en el acto. Le dieron varios premios y lo que hizo él fue ir estirando esta historia pues casi hasta el momento de su muerte, ¿no? Es una de las novelas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, ha sido traducida a un montón de idiomas, como os decía antes, ha vendido millones de copias en todo el mundo y se la han llevado pues a todos los formatos posibles, ¿no? Al cine, a la televisión también, ha habido videojuegos, ¿no? La última vez pues fue en el año 2021, que es cuando Denis Villeneuve estrenó su Dune, que tendrá continuación el año próximo. Y como es una novela tan importante, pues prácticamente todo el mundo ha oído hablar de ella, ya sea porque la ha leído, y el que la ha leído por lo general se convierte en un fan, o porque la ha visto. Y el que ni siquiera la ha leído ni la ha visto, conoce, por supuesto, aunque sea un poquito por encima, la historia de Dune. La historia de Dune es larga, ya digo, son 6 novelas. Hablamos de Dune así como una unidad, ¿no? Pero no es el caso. Son 6 novelas. Tengo aquí los títulos. Está Dune, que es la original, la del 65. Luego me lo he apuntado aquí. Aquí está. El Mesías, que la publicó en el 69. Hijos de Dune, en 1976. El Emperador, de 1981, Herejes, que es del 84, y Casa Capitular, que es del 85. Bien, la novela se desarrolla en un futuro lejanísimo. Lo que vemos son seres humanos, obviamente, entonces son humanos provenientes de la Tierra, se entiende, en un universo pues parecido, no sé si es el nuestro o no es el nuestro, es nuestra galaxia, no tengo ni idea. Bueno, el que gobierna un emperador. Nada más. En este aspecto tiene cierta vinculación, como bien dice Ignacio, con la historia de Star Wars, ¿no? Dentro de mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, etcétera. Pero bueno, los protagonistas son reconocibles, no son unos alienígenas extraños, son seres humanos o algo parecido a los seres humanos. Bien, hay una sustancia que se llama la especia, que es la que permite que puedan ir de planeta a planeta. Y esa especia solo se encuentra en uno de los planetas de esa galaxia, que se llama Arrakis, que es un planeta desértico. Se parece mucho al planeta Tatooine de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, ¿no? Bueno, pues hay unos nobles que son los Atreides, son los que a quienes les corresponde el gobierno de Arrakis, y han sacado de allí a otra familia aristocrática que se llama los Harkonnen, que han estado gobernando durante muchísimo tiempo ese planeta, ¿no? Pero claro, a los Harkonnen no les parece bien y quieren quitarse de en medio a los Atreides para pues, rehacerse con el control de Arrakis, ¿no? Bueno, aquí entra el personaje principal de la novela, que se llama el hijo menor de los Atreides, que se llama Paul Atreides, y bueno, sobrevive a la conjura, huye al desierto y allí se une a los nativos del planeta que se llaman Fremen, que aquí no cabe mucha duda, ¿no? Hombres libres, ¿no? Los Fremen son una especie de beduinos del planeta Arrakis que tienen, claro, como los beduinos en la Tierra, pues unas habilidades muy especiales para poder sobrevivir en un entorno tan árido y tan hostil, ¿no? Bueno, pues la cosa es que Paul se une a los Fremen y aprende pues de lo honrados que son, lo valientes que son, etcétera. Y en ese punto es donde se da cuenta este hombre que tiene algo así como un poder especial, ¿no? Que le permite controlar al resto de gente, también a los animales, ¿no? Y se convierte en el líder de los Fremen, que en la lucha contra los Harkonnen y contra el imperio de los Harkonnen. La idea que tiene, evidentemente, es recuperar Arrakis para su familia, para los Atreides, pero no solo eso. También se convierte para los Fremen estos en algo así como un mesías, ¿no? Un mesías que esta tribu ha estado esperando pues durante siglos, ¿no? En fin, que la historia, que solo sea por la película, la conocemos. Y aunque se enuncia rápidamente, es una historia compleja, tremendamente compleja, que se mete en un montón de temas.
Ojo, que no son para niños, ¿eh? Uno puede pensar que bueno, claro, ciencia ficción, los Atreides, los Harkonnen, están los nómadas estos, planetas, galaxias, estos para niños. No, en absoluto. Trata temas de política, religión, en fin, de una serie de puntos interesantísimos. Es una historia tremendamente original. Explora, por ejemplo, la naturaleza del poder, cómo se puede usar el poder y cómo se debe de usar el poder, ¿no? Porque se trata de una novela política. Que el escenario que escogió Herbert pues era ese universo, ¿no? Perdido en el tiempo, con unos personajes muy sugerentes y unos planetas, como el caso de Arrakis, ¿no? Un tanto peculiares. No, es una novela política, trufada de religión, eso sí, porque los Fremen son un pueblo que creen un Mesías, como os he dicho antes. Mesías que les va a liberar de la opresión, etcétera, los Harkonnen, de no sé qué. Y lo que hace Paul Atreides, de hecho, es convertirse en una especie de Jesucristo para esta gente, ¿no? Que les va a liberar y les va a redimir, ¿no? Claro, que tenga tantas capas, esta historia pues la hace muy atractiva. Por eso, ya sea leída o en película, gusta a tanta gente. Luego, además, este hombre Herbert, según parece, tenía una habilidad pasmosa para escribir de una manera que seduce al lector, especialmente a los lectores aficionados a la ciencia ficción. Entre ellos se encuentran algunos directores de cine que, en cuanto han tenido la oportunidad, pues han tratado de llevársela al cine. Pues el caso de Villeneuve o Jodorowsky, que lo trató de llevar en una película loca que la tuvimos en el contraplano hace ya mucho tiempo y que nunca llegó a ver la luz. O el caso de David Lynch. Vamos, que cuando digo película, o en este caso novela, historia de culto, es una historia de culto de principio a fin. Y además, a pesar de que lleve publicada, pues eso, como os decía antes, casi 60 años, no significa que se haya pasado de moda o que se considere una novela antigua, no, al contrario, va entrando gente joven que la lee o ve la película y se imbuye de todo ese universo de Dune y se convierten en seguidores a ultranza, de verdaderos entendidos. No hay más que ver la escena que esto tiene en internet, tampoco que uno navegue un poco buscando información sobre Dune. Hay un montón de páginas web, foros dedicados a ellos, por no hablar de los nombres, aunque nunca en la vida hayas visto una sola película de Dune o hayas leído la novela. Ya solo la palabra Dune te suena, solo la palabra Atreides te suena. No digamos ya el término Arrakis, también nos suena a todos, aunque no hayamos, no tengamos nuestro contacto con esta saga, porque en tanto que tiene 6 novelas, pues es una saga en toda regla, la identificamos en el acto. Así que nada, es un gran libro este de Herbert de Dune, pues por una razón fácil de entender, porque ha tenido mucho éxito y sigue teniendo gente volcada, como es el caso de Ignacio. Pero vamos, yo tengo muchos amigos que cuando les hablas de Dune, bueno, te diría que casi ponen los ojos en blanco, ¿no? Y dicen, bueno, esto es lo más, y que la han leído varias veces y que se la conocen de memoria. Yo nunca me he dejado llevar demasiado por la ciencia ficción. Ya os he dicho muchas veces que no me gusta mucho la fantasía, y la ciencia ficción no deja de ser fantasía, pero bueno, reconozco que, bueno, pues que lo bueno es lo bueno, aunque a uno no le llame mucho la atención. Bueno, la tenéis, por supuesto, en todos los idiomas, también en español. La estoy viendo aquí en Amazon. Está en Kindle, por supuesto. Bueno, está tiene un estuche, según veo, con todas juntas, ¿no? Lo digo, también podéis comprarlas, evidentemente, por vuestra propia cuenta, ¿no? Bien, pues muy recomendado, tanto que Dune ha sido ya película de la semana en el contraplano y es también libro de la semana en la contraportada. Vamos ahora con Marian, que es de Bilbao y que es una de las lectoras en jefe de la contraportada, que nos trae un libro que desconocía sobre Jerusalén. Hola Fernando y Contraescuchas. Voy a presentar un libro. Se trata de Jerusalén santa y cautiva, desde el corazón de la ciudad vieja a la eternidad. El autor es Mikel Ayestarán, un periodista vasco de Beasain, un pueblo del Goierri guipuzcoano. Ha vivido durante años casi en los aeropuertos cubriendo los conflictos abiertos en Oriente Medio como freelance. En 2015 decide mudarse a Jerusalén con su mujer y sus 2 hijos de 3 y 5 años y cubrir desde allí la actualidad de la región para los periódicos del Grupo Vocento y para ITV, la televisión pública vasca. En el prólogo explica por qué tomó la decisión y por qué Jerusalén. En la contraportada del libro
Él escribe lo siguiente: en la ciudad vieja de Jerusalén, 7 de las 8 puertas que dan acceso al interior de la muralla son los puntos de reunión. La octava, la puerta dorada, situada en la parte oriental de la explanada de las mezquitas, también es un lugar de reunión clave, pero permanece sellada a la espera de que vuelva el Mesías. A su llegada, la puerta se abrirá, y por ella entrará el Redentor, seguido de los miles de judíos y musulmanes enterrados en los cementerios situados allí de forma estratégica, con la esperanza de ser los primeros en seguirles. Hasta que venga el Salvador, mejor quedar en alguna de las otras 7. El autor, en el libro, nos va contando la historia de los 4 barrios de la ciudad vieja, musulmán, judío, armenio y cristiano, a través de las conversaciones que mantiene con habitantes de esos 4 barrios. El dueño de una tienda de periódicos, un tatuador, un ceramista armenio, el dueño del ultramarino donde hace la compra diaria, Santiago de Michigan, que siempre anda cerca del Santo Sepulcro, Sor Marta Gallo, del Colegio del Pilar, etc. Te cuenta desde quién ha fabricado las placas blancas con borde verde en las que pone los nombres de las calles, hasta el olor del hummus, a especias, lo que se ve desde las terrazas de los edificios, etc. Todo contado en primera persona. También tiene un grato recuerdo en el epílogo para Ana Alba, fallecido en 2020, y para Eugenio García Gascón, que son otros 2 periodistas. En una entrevista que escuché le preguntaron el porqué del título y respondió que las 3 religiones, cristiana, musulmana y judía, han intentado hacer la suya y realmente la ciudad está cautiva de su santidad. También comentó que lo que más le había costado era seleccionar los 50 personajes que aparecen en el libro, porque habría sacado las charlas con muchos más. Es de lectura fácil y amena. Me ha gustado mucho porque, como te he escuchado a ti, Fernando, alguna vez, una ciudad no es nada sin sus gentes, cómo viven, cómo piensan, cuál es su historia. Y eso es lo que tiene este libro. Algún día espero que visitaré Jerusalén. Bueno, nada más. Gracias, Fernando, por tu trabajo y a los contraescuchas por sus colaboraciones. Un saludo. Pues si querías conocer Jerusalén, Marian, tendrías que haberte venido con nosotros, con el grupo de contraescuchas, que éramos unos cuantos, fuimos 50, más de 50 de hecho, creo que fue 52 en total, que estuvimos a finales de mayo en Jerusalén, el último fin de semana de mayo, exactamente. Fue un viaje rápido, pero muy intenso, te lo aseguro, con un guía de lujo, que fue Alberto Garín. Nos pegó una paliza de padre muy señor mío, nos tuvo durante 3 días levantándonos a las 5, a las 5:30, bueno, 4 incluyendo el que salimos de Madrid, que también tuvimos que pegarnos el madrugón. Y todo, claro, a base de andar y de aquí para allá, ¿no? Con el autobús, ya sin parar en todo el día. A cambio de eso, a cambio de ese sacrificio, es decir, de dormir poco y andar mucho, pues pudimos disfrutar a fondo de la ciudad y, bueno, la ciudad y de sus alrededores, al máximo. Y cuando digo alrededores, no son estrictamente alrededores, no es que fuésemos a Belén. Me voy hasta el Mar Muerto, porque nos fuimos allí, nos bañamos, bueno, al menos me bañé yo. Alberto Garín se quedó tomando café. No, fuimos a un restaurante, que hay varios en la costa del Mar Muerto, y comimos allí. Bueno, pues algunos contraescuchas se quedaron tomando café, una Coca-Cola, y otros nos metimos de cabeza en el Mar Muerto. Bueno, no sé si habrás visto los vídeos que grabé en Jerusalén, pero vamos, están todos publicados en mi canal de YouTube. Son muchos, no sé cuántos me salieron, 7, 8 quizá. La cosa es que los reuní todos en uno. Hice uno ya largo, que dura como 1:30. De hecho, hasta hice un estreno aquel día, recuerdo. Esto fue ya en el mes de junio, al principio del verano. Bien, yo había estado en Jerusalén anteriormente, antes de este viaje. Pero cuando fui estos días, aparte de que la compañía era inmejorable, porque allá donde voy con contraescuchas no se me ocurre mejor compañía, me permitió ver la ciudad de otra manera y conocerla mucho más a fondo. Porque tanto Alberto Garín como el guía local que contratamos, que se llama Néstor, bueno, Néstor le conocéis los contraescuchas porque hizo una contracrónica conmigo sobre Israel hace solo unas semanas. Pero pues gracias a ellos dos nos hicieron comprender mucho mejor la ciudad. Del libro del que nos hablas, este de Miquel Ayestarán, no lo conocía, pero tiene muy buena pinta, si te soy sincero. Lo publica la editorial Península y por lo que cuentas, yo creo que podríamos inscribirlo más que dentro del género de los libros de viaje,
¿Qué podría ser? Bueno, vas a Jerusalén, me da la impresión que no te va a contar, pues esto es el Muro de las Lamentaciones y se hizo en tal año y contar un poco su historia, ya sabes, clásico libro de viaje. No, me da la impresión que no es así. De hecho, por lo que he podido leer más lo que me has contado, me da que entra más dentro del género de los libros de etnografía. A mí ese es un género que me gusta mucho, porque es un género que te ayuda a entender el lugar, cualquier lugar, a través de quienes lo habitan. También es más difícil escribir un libro de este estilo que escribir uno de turismo normal y corriente, un libro de viajes, digamos, convencional, ¿no? Una ciudad, y lo he dicho muchas veces, no son sus monumentos, ni sus avenidas, ni sus plazas, ni sus rascacielos. Una ciudad es su gente. París no es la Torre Eiffel. Madrid no es la Puerta de Alcalá. Barcelona no es la Sagrada Familia. Nueva York no es Central Park, no es eso, no. Cada una de estas ciudades es su gente. No sé, supongo que habrás oído decir que Dubái es el nuevo Nueva York, que es el Nueva York del siglo XXI. Porque, claro, tienes rascacielos, ¿no? Los rascacielos más altos del mundo. Es el equivalente al Nueva York de hace 50 o 60 años. Pero no es así, no es así. Solo se parece a Nueva York en los rascacielos altos, de hecho son más altos que los de Nueva York. En el resto es una ciudad sin alma. Podríamos construir Venecia en mitad de ningún sitio y no sería nada. Simplemente unos palacios bonitos, con canales, y ya está, un cartón piedra con canales. Como uno que hay, muy pequeñito evidentemente, en Las Vegas hay un hotel que tiene una recreación pequeño de Venecia. Las ciudades que más nos gustan por su gente y por su ambiente, no tanto por sus monumentos. Bueno, hay en ocasiones que, pues como sucede en las ciudades del sur de Europa, por ejemplo, pues se dan cita a ambos elementos. Las ciudades italianas o las francesas o las españolas son muy bonitas por lo general y además tienen muchísimo ambiente humano. Hay tradiciones muy antiguas, que sus habitantes siguen apegados a ellas, y bueno, hay gente por la calle haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Y que digan, una de las experiencias, por ejemplo, de estar en Roma no es solo ver, no sé, el Coliseo, ¿no? Que seguramente esté lleno de gente. Una de las experiencias de estar en Roma, pues es ir al Trastevere a comer una pizza o tomarse un café en una terraza, ¿no? Un ristretto, y con eso... De hecho, es más romano probablemente eso que estar haciendo cola para ver un monumento, ¿no? Abarrotado de gente. Lo que procuramos hacer es, no digo vivir como los romanos, pero sí confundirnos entre ellos. Así es como disfrutamos de los lugares, ¿no? Esto, por supuesto, también es aplicable a Jerusalén. Podríamos decir que Jerusalén en ese aspecto es algo así como la madre de las ciudades. Es una ciudad muy bonita, la parte antigua es preciosa, lo de las callejas, hasta que uno no está allí, no se sumerge en aquello, no es difícil explicarlo, y además está llena de ambiente. ¡Ojo! Jerusalén nos impacta a los europeos occidentales, que estamos acostumbrados a ciudades antiguas, con callejas muy orgánicas, puede ser, no lo sé, Florencia o Toledo. Y ya nos gusta y nos sorprende, no quiero ni pensar el efecto que causará en un canadiense o en un estadounidense o en cualquiera del Nuevo Mundo, que está acostumbrado a ciudades mucho más nuevas, de calles muy anchas, en la que prácticamente toda la ciudad es nueva. Tiene que tener un impacto sensorial espectacular cuando se pierde por ahí aquello está lleno de gente, el olor de las especias, de las mercaderías que tienen por la calle, ¿no? Porque Jerusalén tiene un ambientazo, ¿no? Por Jerusalén puedes andar durante horas sin aburrirte. Se te pasa el tiempo volando, además, andando por esas callejas. Luego, si además dominas el idioma, pues ya sea el árabe o el hebreo, que son los idiomas que más se hablan en aquella ciudad, te puedes hacer entender sin problemas en inglés, como es natural. Pues ya claro, la vivencia que tienes de la ciudad es mucho mayor. Pero vamos, me apunto el libro y apuntároslo todos vosotros porque, como os decía, tiene muy buena pinta. El autor es Miquel Ayestarán y se titula Jerusalén Santa y Cautiva. Lo tenéis disponible, lo estoy viendo aquí, tanto en tapa blanda como en versión Kindle. El libro es reciente, según veo, de hace solo un par de años y es cortito, ¿eh? Tiene, según me informan aquí en Amazon, solo 237 páginas. Bien, vamos ahora con Teresa, que nos trae una novela de un autor austriaco. Hola Fernando, de nuevo grabo un mensaje para recomendar un libro. En este caso se trata de la novela El vendedor de tabaco, del escritor Robert C. Thaler, editado por Salamandra en 2012 y traducida por Ana Guelbenzu.
No es una novela muy larga, tendrá unas 225 páginas. Seethaler nació en Austria en 1966. Es más conocido por la novela Toda una vida, con la que ha obtenido varios premios. También es guionista y actor de series de televisión. A pesar de que no es muy conocido en España, creo, sí lo es en el mundo de habla alemán. La novela relata la vida de un adolescente de familia muy humilde, Franz, que vive en un pequeño pueblo de las montañas del Tirol austríaco. Es enviado a Viena a trabajar en un estanco de un antiguo amigo de su madre. La historia transcurre durante los meses previos a la anexión de Austria por Hitler. En realidad, creo que hay dos relatos paralelos. Por un lado, la maduración del adolescente del remoto pueblo que llega a la gran capital, y por otro, el ambiente político-social previo a la Segunda Guerra Mundial, en pleno auge del nazismo, donde aterriza el protagonista. Franz queda deslumbrado por la capital, por las enseñanzas del viejo estanquero Otto, que le obliga a leer los periódicos. Entabla relación con los clientes, entre ellos Sigmund Freud, con quien conversa a menudo y a quien requiere consejo. Freud, creo, actúa como un nexo de unión entre el relato de la maduración del adolescente y el ambiente social de Viena con la persecución de los judíos durante la irrupción del nazismo. También conoce a una chica y se inicia en el amor y el sexo. En definitiva, descubre el dolor de convertirse en un adulto. En realidad, creo que no es una novela novedosa en los temas, pero está bien elaborada tanto en la narración como en el desarrollo de los personajes y en la descripción de los escenarios, con una escritura clara, sencilla y muy bella. A pesar de la grave situación política que envuelve todo el ambiente, es una novela amable y que se lee con gusto. Trata la pérdida de la inocencia en la adolescencia, la urgencia de comprender el mundo, de comprenderse a sí mismo y la capacidad de adaptación a una realidad que le viene impuesta. En su estilo se nota la profesión de guionista que tiene el autor, con un lenguaje muy visual, casi de cine. En efecto, la novela se llevó al cine en 2018 por el director austríaco Nikolaus Leitner, creo que sin demasiado éxito. En resumen, una novela para pasar un muy buen rato y que os recomiendo. Pues desconocía esta novela, Teresa, pero nos la pones muy bien. Os recuerdo el título, se titula El vendedor de tabaco. La publica la editorial Salamandra. Bueno, la editorial es un sello, Salamandra es un sello de Penguin. Y nos cuenta lo siguiente en la web. Me he ido a la web de Penguin para que me hable un poquito de una novela que yo desconocía. Bien, lo que nos dice es lo siguiente. Robert se llama Seethaler, autor de la exitosa Toda una vida, publicada en más de 30 idiomas, ha creado, con su concisión y elegancia características, un encaje literario magníficamente resuelto para adentrarnos en un periodo que marcó de forma crucial el devenir de la historia europea. A finales del verano del 37, el joven Franz Hugel abandona el agujero lluvioso de su Attersee natal para buscarse la vida en Viena, donde encuentra trabajo en un puesto de venta de diarios y tabaco en el que confluyen las clases populares y la burguesía judía. Un lugar idóneo para satisfacer su deseo de comprender una realidad subyugante. Así pues, si bien la lectura asidua de la prensa despierta su educación política, el momento mágico llega cuando queda torpemente prendado de Aneska, una chica tan luminosa como esquiva, reticente a ofrecerle a Franz esa experiencia que tanto anhela. Sumido en la desesperación, el joven recurre al médico de los locos, el mismísimo Sigmund Freud, comprador habitual del puesto y empedernido fumador de puros. Aunque viejo y cansado, el profesor cederá ante la tenacidad de este impulsivo y curioso chico de pueblo. Pero los tiempos son inciertos y en marzo del 38 el temido Anschluss, la anexión de Austria como una provincia del Tercer Reich, cegará de forma brutal el aprendizaje de Franz y su relación con el prestigioso doctor. Vamos, que le dura poco, porque él llega en el verano del 37. El uso brillante y dosificado del humor como instrumento terapéutico de una sociedad angustiada ante un futuro amenazante confirma el portentoso talento de Robert Seethaler.
que no deja de seducirnos y emocionarnos con la sobriedad y la belleza de su prosa. Mira, pues está muy bien hecha la reseña, todo hay que decirlo, vamos, la sinopsis podríamos llamarla. Aparecen unas críticas aquí. A ver, críticas de medios extranjeros. El Scotland on Sunday dice que es una lectura esencial. El Sunday Times, contada con un humor sobrio, El vendedor de tabaco es una novela conmovedora sobre personas corrientes, cuya vida se ve alterada de manera irrevocable por las poderosas fuerzas de la historia. The New European, una novela cálida, humana, un refugio ideal en momentos difíciles. Situada, esto es un periódico francés, Le Journal du Dimanche. Situada en una Viena cosmopolita, donde los nazis y la Gestapo se han hecho con el poder, El vendedor de tabaco merece la pena por su escritura poética y por el retrato de unas personas admirables. Bien, pues ahí os la dejo, la tenéis naturalmente en Amazon disponible, bueno, y en cualquier librería. Solo faltaba, la tenéis en papel y también en Kindle, ya lo estoy viendo. Bien, os dejo el enlace en la descripción del programa, como siempre. Y ya terminamos con Mónica, que os recomienda a todos un ensayo que a Alberto Garín y a mí nos es muy familiar y que ya pasó por aquí hace un par de meses. Saludos, Fernando y Contraescuchas. Aunque este mensaje es especialmente para ti, Fernando, y para Alberto. Me regalaron vuestro libro, el de la reforma que no fue, para mi cumpleaños, y lo he devorado, la verdad que lo he devorado. Me ha gustado mucho, me parece que es un acierto la organización como un diálogo, y os animo a que si realmente os ponéis con la Revolución Francesa, la Ilustración y su repercusión en la historia, puede quedar también muy chula. Me ha gustado mucho que hayáis analizado todos los factores tanto de la tradición y de la historia, sin meteros en disquisiciones teológicas, me parece que ha sido un acierto. También algunas puntualizaciones, pues por ejemplo, hay un momento en el que comentáis que el protestantismo es individualista. No estoy de acuerdo, puesto que principalmente hay tantas comunidades porque al pastor principalmente lo mantiene su propia comunidad, cosa que, por ejemplo, en el catolicismo pues no pasa. Digamos que la Iglesia se sostiene por sí misma, entre comillas, aunque, bueno, ya sabemos que existen determinadas ayudas, pero existe una ayuda común. Luego me ha gustado mucho toda la evolución que habéis nombrado a partir de Trento de las principales órdenes que surgen, que se dedican a las obras de misericordia principalmente, y también destacar el punto de la espiritualidad de Santa Teresa. Efectivamente, Santa Teresa al morir dice: por fin muero hija de la Iglesia, porque sabía que la mirada de la sospecha estaba sobre ella por sus escritos y su manera de vivir la espiritualidad. También quisiera hacer dos puntualizaciones. En la parte del siglo XX comentáis que realmente, pues bueno, hay yo diría una descristianización, falta de fe, pero sin embargo, sobre todo a principios del siglo XX y finales del siglo XX, surgen una serie de corrientes místicas ajenas, digamos, a Occidente o ajenas a la tradición romana, cristiano-romana, ¿no? Como viene la teosofía de Madame Blavatsky, o por ejemplo toda la parte budista, etcétera, que yo creo que sin embargo, aunque no hay mucha creencia, ahora mismo hay iglesias que no estén llenas, y sin embargo hay clases de yoga, reiki, tai chi, todo eso. En el fondo somos de espiritualidad que la gente ha admitido y aceptado como parte ya de su vida. También otra cosa os quería decir: hay un mapa que aparece muy chiquitito en una de las páginas. Yo lo he mirado con lupa, pero bueno, no pasa nada, porque como tenéis la referencia se puede ver en internet. Bueno, eso era una broma. Solamente felicitaros por vuestro libro, espero que tenga muy buen recorrido. No creo que pueda estar en la Feria del Libro, pero espero coincidir con vosotros para que me lo firméis, y enviaros un fuerte abrazo. Gracias. Pues muchas gracias, Mónica, por la reseña, y gracias también, transmíteselas de nuestra parte a quien te la regaló. Respecto a cuando hablamos de que el protestantismo es individualista,
No nos referimos al protestantismo actual, que está fragmentado en infinidad de confesiones. Algunas, como bien sabes, muy comunitarias, otras ya son directamente sectas. Nos referimos a ese primer protestantismo, al luteranismo, que es cuando aparece en el protestantismo en origen, es solo luteranismo. Pero eso sí, pronto se empieza a dividir en familias, ¿eh? Pero al principio es solo luteranismo. ¿En qué nos basamos para afirmar esto? Bien, en el modo de acceder a la salvación. Según Lutero, para ello solo es necesario la fe, la escritura y la gracia, mediante las célebres 5 solas del luteranismo. La sola fide, la sola escritura, la sola gracia, el solo Cristo y el soli Deo gloria. Esas son las 5 solas del luteranismo. Con eso basta, y puedes acceder a ello individualmente, sin necesidad ni de intermediarios ni de ayuda de nadie. Las 3 primeras son las más importantes. La fide, la fe, que es la más importante de todas, es decir, que solo la fe basta para salvarse. No necesitas acompañarla de actitudes bondadosas de ningún tipo. Al que tiene fe en Dios, Dios le concede la gracia. Y a la fe se llega a través de la lectura de la Biblia, de la escritura, sin intermediario alguno. Por eso hay que volcar la escritura en todas las lenguas posibles, para que el creyente pueda leer la palabra de Dios de forma directa, personal, ¿no? Nada de eso sucede en el catolicismo, en cuyo seno la comunidad de creyentes es fundamental, porque hacen falta intermediarios, en forma de presbíteros, de obispos, del propio Papa. Y porque Dios no solo tiene en cuenta la fe de cara a la salvación. La fe es fundamental, es clave, sin ella no hay salvación posible, pero no solo tiene en cuenta eso. También mira que nos comportemos conforme a las enseñanzas de Cristo. Claro, como eso es imposible, porque somos humanos y por lo tanto pecadores por naturaleza, existe el sacramento de la penitencia, en el que Dios nos perdona los pecados si el arrepentimiento es sincero. Así que nada, esa es la razón por la que decimos en el libro que el luteranismo, más que el protestantismo, lo único de manera genérica, pues decimos protestantismo. Si hablas de la Reforma en 1530, estás hablando del luteranismo porque todavía no hay otro. El calvinismo aún no ha aparecido en ese momento. El calvinismo sería todavía más individualista, de hecho, con la doctrina de la doble predestinación. Según Calvino, Dios había decidido ya, o tendría decidido desde el principio de los tiempos, es decir, desde el momento mismo de la creación, cuántas almas iban a existir y de esas almas quién se salvaría y quién se condenaría. Esto tuvo un efecto curioso porque como realmente nadie sabía si estaba condenado o salvado, podríamos pensar, pues les daría igual y todos desobedecerían, ¿no? ¿Para qué esforzarse si lo mismo estoy condenado? ¿Para qué voy a estar aquí sufriendo y cumpliendo unos preceptos que son tan duros? Cuando igual estoy condenado y me voy a condenar de cualquier manera, pero no. Tuvo el efecto contrario. Como no lo sabían, pues todos se empleaban a fondo en cumplir los preceptos bíblicos en la creencia de que si los cumplían con más celo, eso significaba que figuraban entre los elegidos para la salvación. El resto ya fue una cuestión social. Es decir, si veían a alguien muy devoto, si es tan devoto es porque forma parte de los predestinados. Luego, en cuanto a lo que comentas al final, esto del descreimiento general, del que hablamos en el último capítulo, que se vive en Europa, ya decimos además, lo limitamos al continente europeo, concretamente Europa Occidental, hablamos de descreimiento cristiano, Mónica. Nada más, no de descreimiento en otras cosas. El ser humano es espiritual y lo es por naturaleza. Así que, de hecho, cuando se han hecho intentos de implantar, por ejemplo, el ateísmo por decreto, ahí tienes la Albania de Enver Hoxha, por ejemplo, han sido auténticos desastres. Los seres humanos somos espirituales, así que cuando un ser humano abandona una religión, es muy posible que se abrace a otra, se llame esta religión o no. Mucho antes de que apareciese el yoga, el budismo y toda esa espiritualidad oriental, en Europa sustituyeron al cristianismo por la política, por el nacionalismo, por el socialismo, que ofrecen a sus creyentes, entre comillas, una especie de salvación en la tierra. En fin, como ves, el debate daría ya para otro libro, para otra reforma que no fue. Pero vamos, tanto Alberto como yo te agradecemos que te lo hayan regalado, pero eso no es cosa tuya, eso es de quien te lo haya regalado, que te lo hayas leído y de verdad nos alegramos mucho de que te haya gustado. Bien, queridos amigos, pues hasta aquí llega la contraportada de hoy, contraportada casi dedicada a Dune, podríamos decirlo, para contento de Ignacio, aunque nos han entrado otras cositas que también están muy aparentes. Bien, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.